Alain Delon nació el 8 de noviembre en Sceaux, Francia, en 1935. Sus padres se separaron cuando él tenía 4 años, quedando bajo la tutela de su madre, quien lo dejó en un internado. Vivió una infancia problemática, llegando a ser expulsado de más de un colegio. Durante su infancia y adolescencia fue echado de 12 colegios religiosos y 14 internados. A los 14 años, tras un intento de fuga, comenzó a trabajar en una pescadería, que era de su padrastro, al tiempo que estudiaba en un centro profesional. En 1952 ingresó en el ejército francés como paracaidista de la Marina y a los 18 años fue voluntario a la Guerra de Indochina. Licenciado del ejército, volvió a París, donde trabajó como camarero y portador en el mercado central. Su atractivo físico le abrió camino en el cine. El director Yves Allégret y su esposa Micheline Cardon le animaron a convertirse en actor, pero su talento se vio ensombrecido por una vida personal llena de amores y desamores con mujeres tan populares como él. Allégret lo dirigió en su primera película, Cuando la mujer se involucra, en 1957, cuando tenía 22 años, pero fue Amoríos la película que marcó el inicio de Alain Delon como figura fundamental del cine francés en 1958. Su compañera en el reparto fue Romy Schneider, con quien inició una relación sentimental. No tardó en recibir ofertas para encarnar papeles protagonistas. Pero pese a las oportunidades que le brindaron directores como Luchino Visconti, con quien rodó Rocco y sus hermanos en 1960, y El gato pardo en 1962, René Clément, A pleno sol en 1960, basada en la novela del talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith, y Michelangelo Antonioni, tuvo dificultades para desprenderse de la etiqueta de galán apuesto. La cantante Nico también tuvo a inicios de los años 60 una relación amorosa con Alain Delon y estaba convencida que el actor era el padre de su hijo, Christian Aron, quien escribió un libro muy prolijo en detalles íntimos sobre las historias del actor, pero que lamentablemente falleció hace unos meses sin que jamás fuera legalmente reconocido por el histrión. Siguieron idilios no siempre tempestuosos con otras féminas como la cantante Dalida, las actrices Anne Parillou y Catherine Blenny. Anthony Delon nació en 1964 del primer matrimonio del actor con la actriz Nathalie Delon, marroquí de nacimiento, bautizada como Francine Canovas, y por quien el actor dejó a Romy Schneider. Dinámico y agresivo, Alain Delon se inició en la producción cinematográfica en 1964 y a principios de los años 70 desplegaba una gran actividad como actor y productor. A finales de 1968, Alain Delon y su esposa Nathalie fueron protagonistas de un escándalo sexual con trasfondo de drogas y asesinato que conmocionó a la capital francesa tras descubrirse el cadáver de su guardaespaldas. En el asunto se vieron implicados políticos y personalidades del mundo del espectáculo, y el caso fue pronto silenciado. Aunque quedó libre de toda sospecha, el actor admitió que estaba relacionado con el mundo de Lampa. El escándalo no solo perjudicó su imagen, sino que lo promocionó como personaje duro también fuera de la pantalla. Mireille d'Arc fue otro de los grandes amores de Alain Delon, quizás el más grande, y aunque duró 15 años la relación, no tuvieron descendencia. Durante los años 70 se especializó en thrillers policíacos, muchos de ellos producidos por el mismo Alain Delon a través de su productora Bellevue Productions. Además de Borsalino en 1970, junto a Jean-Paul Belmondo, los mejores trabajos de Delon en este escenario fueron Círculo Rojo de 1970, La primera noche de la quietud de 1974, El zorro de 1975. Delon, que no consiguió triunfar en Hollywood, protagonizó muy pocos títulos con capital estadounidense. Uno de los más famosos fue Scorpio en 1973, un thriller coprotagonizado por Burt Lancaster. Por su actuación en el filme El otro señor Klein de 1976 de Josh Losey, fue nominado al César al mejor actor en 1997. En 1981 dirigió su primera película, Por la piel de un policía, a la que le siguió
cerca a un ladrón en 1983 y al año siguiente obtuvo un premio César por su interpretación en Notre Histoire de 1984 de Bertrand Blier. Pese a los reconocimientos, a partir de los años 80 su producción cinematográfica se redujo, siendo sus películas más exitosas Un amor de Swann de 1983, basada en la obra de Marcel Proust, Nouvelle Vague de Jean-Luc Godard, y El crimen de Jacques Deray de 1993. En febrero de 1995, el Festival Internacional de Cine de Berlín le dedicó una retrospectiva y le otorgó un Oso de Oro especial por el conjunto de su obra. Todavía en 1998 rodó junto a Jean-Paul Belmondo Una de dos, dirigida por Patrice Lecomte, y en 1999 participó en Los actores de Bertrand Blier. Alain Fabián y Anoushka Delon son hijos de la célebre modelo holandesa Rosalie van Bremen, con quien inició una relación en 1987 y de quien se separaría en 2001. A sus 83 años recibió en Cannes la Palma de Oro como un reconocimiento a su larga y fructífera trayectoria en el cine. Además del cine, el teatro siempre fue su refugio. Actuó junto a su hija en una obra en 2013. Incluso probó suerte en la música, aunque con poco éxito, y en la producción cinematográfica. También fue promotor de boxeo y coleccionista de arte. Comenzó a comprar el arte en los años 60 cuando se interesó sobre todo por los dibujos de los siglos XVI y XVII. Posteriormente, su interés se centró en el siglo XIX para pasar a los artistas abstractos de mediados del siglo XX que engrosaron la mayor parte de su colección, de la que en 2007 subastó unas 40 piezas. En este año 2023, una colección de 81 obras de arte del actor que reúne cuadros de pintores como Eugène Delacroix y dibujos del Renacimiento italiano fue subastada el 22 de junio en París. Después de los dos accidentes cerebrovasculares que tuvo en 2019, Alain Delon sufrió un deterioro en su salud. Desde entonces una mujer japonesa lo acompañaba en su día a día, Hiromi Rowling. Sin embargo, los comportamientos de su cuidadora fueron cuestionados por los hijos del actor, quienes denunciaron al acompañante de su padre frente a la justicia por presunto secuestro y acoso moral. Anthony, Alain Fabián y Anoushka han denunciado a Hiromi, acusándola de aislar a su padre, así como de no pasarle llamadas ni correos electrónicos, incluso de maltratar al perro de Delon. Alain Delon también aparece como demandante. Así ha sido la vida de luces y sombras de este talentoso y atractivo actor, quien el próximo 8 de noviembre cumplirá 88 años y quien actualmente es criticado y admirado por muchos.